Hola y bienvenidos a Revolutions, episodio 5.5, la expedición del Leander. Cuando Simón Bolívar y la recién desposada María Teresa del Toro zarparon de España en la primavera de 1802, la Europa que dejaban atrás estaba entrando en el llamado Año de la Paz, la década de conflictos masivos que había comenzado cuando la Asamblea Legislativa declaró la guerra a Austria en abril de 1792, concluyó finalmente cuando el consulado de Napoleón Bonaparte firmó el Tratado de Amiens con los británicos en marzo de 1802. Y nadie se sintió más aliviado por la paz que la maltrecha monarquía española, que había quedado prácticamente aislada de sus colonias tras ser absorbida por el bando francés en 1795. España esperaba poder reafirmar de nuevo su autoridad en las Américas y recuperar los importantísimos envíos de oro y plata que necesitaban para sobrevivir. Pero cuando en octubre de 1803 un Bolívar apesadumbrado se embarcó para regresar a Europa, la guerra ya había vuelto. El Año de la Paz terminó en marzo de 1803, dando paso a las guerras napoleónicas, las cuales fueron una catástrofe para España, pues significaron el detonante directo que llevó a la desintegración de su vasto imperio americano. A finales de 1803, Bolívar, que ya contaba con 20 años, desembarcó en España y se dirigió primero a casa de sus suegros para comunicarles la trágica noticia de la muerte de su hija, pero no permaneció mucho tiempo en Madrid. En abril de 1804, abandonó España por completo, acompañado por un viejo amigo de Caracas, que también era primo de su difunta esposa, Fernando del Toro. Los dos jóvenes venezolanos cruzaron los Pirineos y se instalaron en París, en la floreciente comunidad de expatriados, rodeados de hombres y mujeres de todas las nacionalidades. Las grandes victorias de Bonaparte habían transformado a la París famélica y sanguinaria de los embriagantes días de la Revolución Francesa en la capital rica y vibrante de lo que estaba a punto de convertirse en el poderoso imperio francés. Y de hecho, Bolívar y del Toro estuvieron allí para presenciar esa transformación de primera mano, porque el 18 de mayo de 1804, solo unas semanas después de que los dos venezolanos llegaran a París, el tribunado votó para convertir al primer cónsul Bonaparte en el emperador Napoleón I. La ascensión imperial de Bonaparte atrajo y repugnó al mismo tiempo a Bolívar. Como la mayoría de los idealistas liberales, había llegado a admirar mucho al general Bonaparte, que era un gran hombre heroico en todos los sentidos de la palabra, un hombre digno de admiración para un tipo como Bolívar, cuyas fantasiosas ambiciones empezaban ahora a cristalizarse en una visión de su propia grandeza futura. Donde quiera que Bolívar se fijara, veía los frutos de las victorias de Bonaparte y era imposible pasar por alto el agudo contraste entre la enérgica gloria de París y la decadente mezquindad de Madrid. Allá donde miraba en Francia, veía un rico avance dinámico, mientras que donde había mirado en España, veía delgadas fachadas que apenas cubrían un reino que se pudría desde dentro. Pero también, como muchos idealistas liberales, Bolívar se sintió abatido por la decisión de Bonaparte de abandonar la apariencia de republicanismo y adoptar un abierto despotismo imperial. A Bolívar le molestaba que Bonaparte, el héroe republicano ilustrado por excelencia, se hubiera entregado a tal autoglorificación tiránica. Bolívar aún estaba en París cuando la masiva celebración de la coronación imperial de Napoleón consumió la ciudad en diciembre de 1804. Bolívar se negó a unirse al jolgorio y decidió cerrar sus puertas y ventanas el día de la coronación, tratando de obviar el decepcionante traspaso de Bonaparte hacia el autoritarismo. Ese día quedará para siempre grabado como un gesto irónico, dado el trágico final de Bolívar. Consumido por el dolor, la depresión y la desilusión, Bolívar se lanzó de lleno a un mundo parisino bastante libertino de bebida, juego y aventuras amorosas, sin prestar demasiada atención al futuro ni al pasado, limitándose a vivir en el momento. Durante estos días de fiesta sin fin, empezó a frecuentar el salón de Fanny de Villars. 7 años mayor que Bolívar, Fanny era una pieza fija de la vida social parisina
y estaba conectada con el mundo de la familia imperial. Estaba casada con un coronel del ejército napoleónico que pronto llegaría a ser senador del gobierno imperial de Napoleón. Pero al coronel no le gustaba mucho París y a menudo dejaba a su mujer sola allí durante largas temporadas. Y ella y Bolívar pronto se sumieron en una apasionada relación amorosa. Fue también durante estos días cuando Bolívar se encontró con su antiguo tutor, Simón Rodríguez. Rodríguez se había convertido en un maestro itinerante desde que fue exiliado de Venezuela en 1797 y tras llegar a París, Bolívar y él se reencontraron, siendo Bolívar todo oídos para el conjunto de doctrinas liberales radicales que Rodríguez propugnaba. A principios de 1805, sin embargo, la fiesta que Bolívar había estado viviendo durante casi 9 meses, finalmente se le estaba acabando. Y en parte esto se debía a que España y Gran Bretaña se habían declarado la guerra en diciembre de 1804, como parte de la guerra de la Tercera Coalición. Y Bolívar estaba ahora aislado de su fortuna en Caracas. Perdió lo último que le quedaba apostando y se vio obligado a pedir dinero prestado a Fanny para intentar salvarse. Entonces hizo una última ronda por las mesas, ganando lo suficiente para recuperar lo que había perdido y pagar a Fanny, con lo cual juró dejar de apostar para siempre. Y al igual que con su juramento de no volver a casarse nunca más volvería a apostar, porque cuando Simón Bolívar jura algo, va en serio. Una vez que hubo saldado todas sus cuentas, terminó con Fanny y decidió seguir adelante. Poco tiempo después, ya se acostó con el hijo de la emperatriz Josefina, con quien tuvo un hijo que más tarde insinuaría que era en realidad de Bolívar. Pero bueno, para despejarse, Bolívar, Fernando del Toro y Simón Rodríguez decidieron ir de excursión a Italia. En abril de 1805 partieron hacia la península, pasando por la antigua casa de Jean-Jacques Rousseau en Suiza. Y aunque intentaban dejar atrás sus problemas, Bolívar no podía escapar de la sombra del emperador Napoleón. Los 3 venezolanos llegaron a Milán en mayo de 1805, justo antes que Napoleón, quien había llegado a la ciudad para coronarse con la famosa corona de hierro de Lombardía y proclamarse rey de Italia. Una vez más, Napoleón Bonaparte era una figura atractivamente repulsiva, y Bolívar señalaría más tarde que le impresionaba mucho que, como emperador, Napoleón siguiera vistiendo el sencillo uniforme de un simple soldado raso mientras inspeccionaba sus tropas. Al fin y al cabo, no era más que un soldado entre soldados. Desde Milán, los 3 compañeros siguieron avanzando hacia el sur, a través de Venecia y Florencia, en su camino hacia Roma, la ciudad eterna. Y como cualquier persona con algo de aprecio por el mundo antiguo, Bolívar fue cautivado por Roma y su mente se inflamó con imágenes de los grandes héroes romanos antiguos. Y como dijo más tarde, desde que era un niño siempre había soñado con unirse a sus filas. Pues bien, su camino para entrar en esas filas se había cristalizado ahora en su mente. Es difícil precisar exactamente cómo y por qué llegó a emprender el camino de la gloria revolucionaria, porque recordemos que Bolívar también diría que antes de la muerte de su esposa, la política aún no había cautivado su imaginación, y que si ella hubiera vivido, nunca se habría convertido en el libertador. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en él? Bueno, está claro que en sus 2 giras por España, a Bolívar no le impresionó la, entre comillas, madre patria, y estaba asqueado con la monarquía española. La energía y la vitalidad del imperio residían en América. Los peninsulares no eran más que lastres y sanguijuelas. De eso estaba convencido Bolívar. A esta repulsión personal por los españoles se sumaban los ideales liberales modernos que había estado devorando desde que tuvo acceso por primera vez a la biblioteca del Marqués de Ustaris. Ya había leído y absorbido a Locke y Montesquieu, a Voltaire y a Hume, a Hobbes y a Thomas Paine, y a una docena de otros. Leía historia y filosofía y teoría política y manuales militares. Pero lo interesante es que Bolívar siempre lo hacía con un enfoque práctico.
no absorbía toda esta información simplemente para saciar una sed de conocimiento abstracto. Y constantemente repensaba las ideas y las teorías para ver cómo podía utilizarlas, cómo eran aplicables en el mundo real, cómo podrían informar mejor sus planes, hacer los mejores planes, hacerlos más inteligentes. Y luego, por supuesto, también tenía los ejemplos concretos de las revoluciones estadounidenses y francesas, e incluso la haitiana, para guiar su imaginación y sus ambiciones. Así que, aunque es difícil decir cuándo exactamente se convenció de su destino, está claro que en el verano de 1805 ya estaba encaminado. Y lo sabemos porque en agosto de 1805, él, Del Toro y Rodríguez subieron al monte sagrado a las afueras de Roma para protagonizar una de las escenas más famosas de la legendaria vida de Simón Bolívar. El 15 de agosto de 1805, los tres compañeros emprendieron una excursión de un día para seguir los pasos de los plebeyos de Roma, que una vez se habían retirado en masa al Monte Sacro en el año 494 a.C., negándose a regresar hasta que los patricios aceptaran reformas políticas y sociales. Un agitado Bolívar comparó a los obstinados patricios con los innobles españoles y juró allí mismo, en la cima del Monte Sacro, liberar a su país o morir en el intento. Y como dije hace poco, cuando Bolívar hace un juramento, la cosa va en serio. No volvería a casarse, no volvería a apostar, y a partir de ese día fue implacable en su empeño obsesivo de liberar a su país del dominio español o morir en el intento. El viaje a Italia acabó durando solo unos 6 meses y Bolívar, Del Toro y Rodríguez regresaron a París al menos para noviembre de 1805, justo cuando la dinámica de la política europea estaba cambiando drásticamente en todos los frentes. Porque después de coronarse con la corona de hierro de Lombardía, Napoleón había lanzado su gran ejército contra austriacos y rusos, mientras su armada se dirigía a intentar romper el creciente bloqueo británico en el continente. Y si bien la guerra terrestre terminaría en diciembre de 1805 con la espectacular victoria de Napoleón en Austerlitz, la batalla naval había acabado en catastrófica ruina para los franceses en Trafalgar, allá por octubre. Son las consecuencias de Trafalgar lo que más nos interesa aquí, porque la flor y nata de la Armada Española fue aniquilada junto con sus aliados franceses y Gran Bretaña pasó a realmente controlar alta mar. Este acontecimiento tendría importantes implicaciones para el futuro de Hispanoamérica y sentaría inmediatamente las bases para 2 invasiones fallidas en América del Sur. Una que parecía demostrar que la población no estaba en absoluto preparada para la independencia, la otra que sin duda lo estaba. La primera de estas invasiones nos lleva de vuelta a Francisco de Miranda, porque la expedición de Leander es el gran y vergonzoso error de su vida. El momento en que probablemente se enfrentó por primera vez a la idea de que, después de todo, podría no pasar a la historia como el libertador. Desde su regreso a Londres en 1798, Miranda había estado presionando al gobierno británico para que le ayudara a abrir un frente americano en su amplia guerra contra los franceses. Pero el gobierno británico se mantuvo reacio a sus grandes planes y luego el Tratado de Amiens en 1802 pareció cerrar firmemente cualquier interés que pudieran tener en los planes de Miranda. Así que en 1803 Miranda ya se estaba reconciliando un poco con el hecho de que quizás se quedaría en Londres por un tiempo, tal vez para siempre. Mientras viajaba por Yorkshire conoció a una mujer llamada Sarah Andrews y la llevó a Londres, donde se casaron oficialmente o simplemente vivieron como pareja de hecho. La pareja compró una casa en Grafton Street, en Londres, y su primer hijo, Leandro, nació en octubre de 1803, justo cuando Bolívar se embarcaba de regreso a Europa. La casa de Grafton Street es ahora legítimamente famosa por haber sido el centro de la actividad revolucionaria hispanoamericana en los años previos a la independencia, porque todo el que es alguien pasó por la casa de Miranda de un momento u otro, ya que Miranda se dedicó a una vida posiblemente consagrada a preparar a la siguiente generación para continuar la lucha.
Pero Miranda aún no había terminado de soñar con su glorioso regreso a Venezuela. La ruptura del Año de la Paz había llevado a Gran Bretaña y Francia de nuevo a la guerra, y a Miranda de nuevo a presionar a los británicos. Desgraciadamente para Miranda, España aún no había sido arrastrada a la guerra, y de hecho, en 1803 y 1804, los británicos albergaban la esperanza de que los españoles se unieran a lo que finalmente se convertiría en la Tercera Coalición. Persuadió a aventureros del ejército y la marina británicos, avariciosos de la comunidad mercantil británica y a intelectuales que buscaban una campaña moral que pudieran apoyar. Y para trabajar todos estos frentes, Miranda se convirtió en una pieza fija de la vida social británica, cenando, bailando, charlando con la alta sociedad. La mayoría de las veces solo lo tomaban como un pícaro encantador, pero consiguió convertir a su causa algunas figuras influyentes. Entre los intelectuales, por ejemplo, Miranda empezó a colaborar con el héroe antiesclavista William Wilberforce. Y lo que es aún más importante, Miranda entabló una fructífera y mutuamente beneficiosa colaboración con los reformistas utilitaristas Jeremy Bentham y James Mill, e incluso casi convence a Jeremy Bentham para que se trasladara a Hispanoamérica. Pero eso llegaría más tarde, luego del fiasco que supuso la expedición de Leander. Entre los militares Miranda hizo varios amigos, pero ninguno tan importante como un oficial naval de alto rango llamado Sir Humphreys Popham, que como veremos, creía absolutamente en la causa de la independencia hispanoamericana, si bien no por los propios americanos, sí por los comerciantes británicos que él preveía se mudarían a sus ahora abiertos mercados. Popham trabajó incansablemente en el almirantazgo para conseguir que aprobaran una expedición liderada por Miranda, pero por el momento el gobierno británico hizo lo de siempre, guiños de aprobación, sin que nunca se aprobara nada. Esto incluso después de que Gran Bretaña y España se volvieran a declarar la guerra en diciembre de 1804, porque el gran ejército de Napoleón, el que está a punto de arrasar Europa en su camino a Austerlitz, se originó a lo largo de la costa del Canal Inglés, donde Napoleón se había estado preparando para lo que parecía ser la inevitable invasión de Gran Bretaña. Por lo que si eres el gobierno británico en esta época, no es el momento de enviar soldados, marineros y armas a una invasión descabellada en Venezuela. Así que una vez más siendo abandonado por los británicos, Miranda decidió a mediados de 1805 seguir la sugerencia hecha años antes por su amigo Alexander Hamilton, de hacer de Venezuela un proyecto exclusivamente estadounidense. En septiembre de 1805, justo antes de Trafalgar, Miranda hizo sus maletas, dejó a su mujer embarazada y a su hijo pequeño y se embarcó rumbo a Estados Unidos. Desgraciadamente para entonces, Hamilton ya había muerto, disparado por Aaron Burr en un duelo en julio de 1804. Pero cuando Miranda desembarcó en Nueva York, pudo restablecer el contacto con otros viejos amigos, por ejemplo su antiguo compañero de viaje, William Stephen Smith, ahora auditor del puerto de Nueva York, y el antiguo embajador de Londres, Rufus King. Ellos le pusieron en contacto con un financiero llamado Samuel Ogden y con una comunidad de comerciantes con experiencia en el comercio en el Caribe y sus alrededores, gente que habían estado transportando armas y suministros dentro y fuera de Haití durante varios años. Así que Miranda comenzó a hacer planes concretos para una operación real. Ya se había hartado de soñar y de hablar. Ahora quería actuar. En diciembre de 1805, Miranda se dirigió a Washington, D.C., para tratar de obtener la aprobación oficial de su operación por parte del presidente Thomas Jefferson y del secretario de Estado James Madison. Acudieron a la reunión, pero como era su estilo característico, oficialmente no se comprometieron, aunque en privado parecían ofrecer un apoyo tácito. Pero dijeran lo que dijeran, cuando Miranda regresó a Nueva York dejó que todo el mundo pensara que la Casa Blanca apoyaba su plan. Y desde fuera todo parecía real. Miranda tenía amigos de alto nivel en todas partes y pudo comprar armas fabricadas por el gobierno de Estados Unidos, que luego cargó en un barco al que había rebautizado como Leander, versión anglosajona del nombre de su hijo, Leandro. Y para añadir más legitimidad al asunto, entre los primeros reclutas se encontraba el hijo de su viejo amigo William Stephen Smith,
de nombre similar, William Steuben Smith, que iba a ser el ayudante de campo personal de Miranda. Luego Miranda siguió reclutando, y aquí llegamos a una de las manchas más oscuras de su expediente, porque parece que sus reclutadores no eran transparentes en cuanto al motivo del reclutamiento. Solo prometían grandes sueldos y la oportunidad de vivir una aventura a los jóvenes sin recursos de Nueva York. Y después de que todo se fuera al garete, la mayoría de esos reclutas afirmaron haber sido engañados por Miranda, que no les dijo que los estaba metiendo en una expedición revolucionaria, aunque esas afirmaciones también podrían ser mentiras a posteriori. Al final, Miranda reclutó entre 180 y 200 hombres para su expedición. No eran muchos, pero Miranda creía que solo necesitaba un pequeño grupo para empezar, que tan pronto como desembarcara en Venezuela e izara la bandera de la libertad, su verdadero ejército, un ejército formado por las masas descontentas de Venezuela, llegaría corriendo. Así que cargó el Leander con todas sus armas, municiones y suministros, incluida una imprenta, y zarpó de Nueva York en febrero de 1806. El Leander navegó hacia el sur y atracó primero en Jacmel, el puerto de la provincia del sur de la ahora independiente Haití, que en ese momento estaba bajo el mando del emperador Jean-Jacques Dessalines. Miranda y su tripulación pasaron cerca de un mes en Haití, y mientras estuvo allí comenzó a organizar formalmente sus fuerzas como lo que realmente eran: una unidad militar de vanguardia que esperaba se convirtiera en un gran ejército patriota, de lo que él estaba empezando a llamar Colombia. Y fue en Jacmel donde izó por primera vez la bandera que había diseñado personalmente para una Colombia liberada, el conocido amarillo, azul y rojo, que se convertiría en los colores de los revolucionarios patriotas y luego en la base para las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela. Y bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero una versión del origen de cómo se le ocurrieron esos colores es que en 1785, al comienzo de su larga gira por Europa, Miranda se quedó hasta tarde charlando con el gigante literario / estadista / filósofo Johann Wolfgang von Goethe, porque por supuesto Miranda era pana de Goethe y bueno, Goethe le dijo que el destino de Miranda era, cito, crear en tu tierra un lugar donde los colores primarios no se distorsionen. Y según las teorías del color de Goethe, los dos colores primarios eran el amarillo y el azul, siendo el rojo una síntesis de los dos. Ahora bien, esto es solo una historia que Miranda contó luego, así que tampoco hay que tomársela muy en serio. Pero bueno, durante su estancia en Haití, utilizó su imprenta para imprimir 2000 ejemplares de una proclamación a los habitantes de Sudamérica, que pensaba distribuir a su llegada a Venezuela, en la que informaba a la población de que todos los hombres de 16 a 65 años estaban ahora sujetos al reclutamiento en el ejército patriota de Miranda, y aconsejaba a todos que pusieran en sus sombreros una escarapela tricolor amarilla, azul y roja, para que no se les confundiera con contrarrevolucionarios antipatriotas. También celebró una ceremonia en la que los reclutas juraron lealtad al pueblo libre de Sudamérica y que obedecerían sus órdenes hasta que Miranda les diera de baja. Si bien una creciente inquietud empezó a surgir en la tripulación sobre lo que realmente estaban haciendo, tras un mes, el Leander zarpó de Jacmel a principios de abril de 1806, ahora acompañado por 2 pequeños transportes para poder llevar a todos los hombres. Y después de reabastecerse en Aruba, se dirigieron a Venezuela. Habían pasado 35 años desde que Miranda pisara suelo venezolano. Y aunque su nombre era sinónimo de Venezuela en Estados Unidos y Europa, en Venezuela no lo habían visto desde que partió como un estudiante de 21 años en 1771. Ya había pasado mucho desde ese entonces. Y aunque había mantenido correspondencia con algunos viejos amigos, ya nadie lo conocía realmente. Es decir, era solo un nombre, a menudo mencionado burlonamente como el desertor, el hombre que organizaba una conspiración con todos los enemigos de España. Y a pesar de todos sus sueños de ser el gran héroe de la independencia, Miranda estaba a punto de descubrir que el pueblo de Venezuela simplemente no lo quería, ni a él ni a sus delirios de grandeza. Las autoridades españolas, por supuesto, tenían espías en todo el mundo y conocían bien los movimientos de Miranda. Aunque al final sobreestimaron el tamaño de su ejército,
pues pensaban que vendría con unos 4.000 hombres, no con 200. Así que cuando los 3 barcos de Miranda se acercaron a la costa venezolana a finales de abril de 1806, un escuadrón de la Guardia Costera Española local zarpó para interceptarlos. Y con los barcos españoles acercándose, Miranda ordenó al capitán del Leander que diera la vuelta y huyera, pero en el proceso abandonaron los transportes que se movían más lentamente y que fueron rápidamente interceptados por los españoles, y unos 60 hombres fueron capturados, todos estadounidenses, incluyendo al joven William Steuben Smith. 10 de estos prisioneros fueron ahorcados inmediatamente y el resto fueron arrojados a prisiones españolas en Cartagena, convirtiéndose su situación en un escándalo una vez que las noticias llegaron a Estados Unidos. El Leander se mantuvo refugiado en Aruba hasta agosto, cuando Miranda decidió volver a la carga, y esta vez se dirigió a la ciudad de Coro, escenario de la rebelión de esclavos en 1795, que quizás tuvo que ver con la decisión. Pero a medida que se acercaba, los españoles volvieron a anticiparse a su llegada. Los sacerdotes de Coro avisaron a todos los habitantes de la ciudad de que el traidor Miranda, ahora un pirata con apoyo británico, venía con una horda de infieles para saquear la ciudad y asesinar a todos los que encontraran. Pero esta vez Miranda pudo desembarcar, por lo menos, y el 3 de agosto de 1806 izó la bandera patriota tricolor y condujo a sus hombres 12 millas tierra adentro hasta Coro, donde comenzó de inmediato el reclutamiento activo y la conscripción. Pero cuando Miranda y sus hombres llegaron a Coro, encontraron la ciudad desierta. Los asustados hombres no se manejaron bien en el pueblo fantasma y hubo al menos un incidente de fuego amigo, cuando 2 grupos nerviosos que exploraban los alrededores abrieron fuego entre sí. Pero resultó que nadie estaba más nervioso que el propio Miranda. Hacía más de una década que no participaba en ninguna operación militar. Tenía 56 años. Había pasado más tiempo bebiendo, bailando y charlando que en el campo de batalla. Y por supuesto, si había algo que no podría tolerar, sería ser capturado vivo por los españoles. Así que con Coro desierta, nadie acudiendo a su bandera, y ahora temiendo activamente que las fuerzas españolas convergieran sobre la ciudad, Miranda dio la orden de retirarse de nuevo al Leander. El 13 de agosto todos volvieron a bordo del barco y se hicieron a la mar. El glorioso regreso de Miranda a Venezuela después de tantos años había durado unos patéticos 11 días y había concluido no con un estruendo triunfal, sino en una lamentable desgracia. Quizás todo el mundo tenía razón. Quizás la independencia hispanoamericana siempre había sido una quimera. Y mientras navegaba, Miranda debe haberse sentido tan mal como nunca en toda su vida. Incapaz de regresar a Estados Unidos, porque tendría que enfrentarse a acreedores furiosos y a un posible arresto, Miranda fijó su residencia en la Trinidad ocupada por los británicos, y allí permanecería durante el año siguiente. Hizo bien en evitar Estados Unidos, porque no mucho después de la partida del Leander, el gobernador de Nueva York acusó a William Stephen Smith y a Samuel Ogden de traición, concretamente de que su participación en la expedición de Miranda violaba la ley de neutralidad de 1794, que prohibía a los ciudadanos estadounidenses participar en hostilidades contra potencias extranjeras. Smith y Ogden fueron acusados y juzgados en julio de 1806. Ahora bien, su argumento era que todo esto había sido autorizado por el presidente y el secretario de Estado, pero ambos ahora lo negaban, aunque por supuesto también se negaron a declarar bajo juramento. Pero el jurado comprensivo no estaba dispuesto a castigar a los 2 hombres por su participación en el proyecto y ambos fueron finalmente absueltos. Sin embargo, la difícil situación de los detenidos en las prisiones españolas siguió siendo una causa famosa en Estados Unidos durante años. William Steuben Smith logró escapar de su prisión en Cartagena, pero sus colegas más desafortunados seguirían allí hasta 1809. Las consecuencias de la expedición Leander se dejaron sentir por todas partes. En Estados Unidos el nombre de Miranda estaba manchado. La prensa estaba convencida de que era un charlatán peligroso que había llevado a la muerte a jóvenes estadounidenses, y sus diversos contactos se distanciaron definitivamente de Miranda. De regreso a París, Bolívar se enteró de la expedición cuando se disponía a embarcarse de regreso a Venezuela, y estaba muy molesto, pues creía que el viejo se había precipitado y que su patética operación había hecho retroceder la causa de independencia durante años.
Así que después de permanecer en Trinidad hasta el otoño de 1807, Miranda finalmente abordó un barco que lo llevó de regreso directamente a Inglaterra, evitando Estados Unidos, donde podría ser arrestado. El día de Año Nuevo de 1808 regresó a Londres, que era ahora más que nunca su verdadero hogar. Y ese podría haber sido el final del camino para Francisco de Miranda, pero aún la historia estaba de su lado, porque justo cuando regresaba a Europa, Napoleón invadió España y depuso a la monarquía española, lo que marcó el comienzo de la independencia hispanoamericana. Pero vamos a dejar este punto clave tan importante para el próximo episodio. Y en cambio, vamos a centrar nuestra atención en la segunda invasión de 1806 de la que tenemos que hablar. Una que casualmente se estaba desarrollando al mismo tiempo que la expedición de Leander, justo en el otro lado del continente. Y me refiero ahora a la invasión y ocupación británica del Río de la Plata. El Río de la Plata es uno de los ríos más grandes de América del Sur, pero además fue el cuarto y último virreinato creado por la corona española. Recordemos que los virreinatos de Perú y Nueva España se crearon a mediados del siglo XVI, y luego se les unió el virreinato de Nueva Granada en 1717 o 1739, dependiendo de cómo se quieran datar los eventos. Pues bien, en 1776, en medio de las reformas del rey Carlos III, el Consejo de Indias formó un cuarto virreinato, el Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba un territorio que se ajustaba aproximadamente a las naciones modernas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, con capital en Buenos Aires, situada en la orilla sur del estuario del Río de la Plata. El territorio en torno al Río de la Plata fue uno de los últimos en organizarse porque aún era territorio fronterizo. Fue una de las últimas regiones en ser colonizadas por los españoles y, por ejemplo, la Argentina colonial no tenía mucho a su favor desde el punto de vista económico, salvo algunas estancias ganaderas. Pero el Río de la Plata se distinguía por marcar aproximadamente la frontera entre la Sudamérica española y la portuguesa. Buenos Aires se había instalado en la orilla sur del río en 1580 y había permanecido como un puesto de avanzada solitario hasta 1680. Cuando los portugueses aparecieron y construyeron un fuerte en la orilla norte del río, reclamando una región llamada la Banda Oriental, o lo que hoy es Uruguay. Las dos potencias vivieron en una cohabitación incómoda y las reclamaciones de ambas sobre la región fueron muy turbias. Pero para reforzar su propio caso, los españoles establecieron la ciudad de Montevideo en la orilla norte del río en 1724. Aunque en general la región no despertó mucho interés entre los administradores españoles, por lo que, con muy poca supervisión directa, la región del Río de la Plata se convirtió en un hervidero de contrabando. Era el mejor lugar para que los comerciantes extranjeros introdujeran sus mercancías en los cerrados mercados españoles. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, y el año siguiente España y Portugal firmaron un tratado que establecía fronteras más formales entre sus dos imperios, por el que los españoles cambiaban sus reclamaciones en la cuenca del Amazonas por el control de la Banda Oriental. Ahora bien, a pesar de la incorporación de un virrey, el Río de la Plata seguía siendo un territorio sin mucha importancia en comparación al resto. Realmente lo único que tenía a su favor eran las estancias ganaderas que producían carne y pieles para la exportación. Pero ahora también eran cuello de botella para la plata que salía de la gran mina de Potosí en el interior andino. Aunque a finales de 1700 esta una vez gran mina estaba bastante agotada. A lo largo de los años, los británicos y portugueses siempre habían sido capaces de llevar un comercio bastante próspero con el contrabando. Un comercio que se intensificó poderosamente durante el periodo de bloqueo entre 1795 y 1802, cuando España quedó aislada de sus colonias. Y durante esos años, un oficial naval británico había recorrido la costa y había quedado convencido de que el Río de la Plata era una presa fácil. Ese hombre, Sir Humphreys Popham, futuro amigo de Francisco de Miranda y ferviente partidario de la independencia hispanoamericana. Tras servir en Trafalgar,
el ahora Comodoro Popham recibió la orden de transportar un ejército expedicionario a Sudáfrica a finales de 1805 para arrebatarle la ciudad del Cabo a los holandeses. Todo ello concluyó con éxito a principios de 1806, iniciándose la ocupación permanente de Ciudad del Cabo por los británicos. Sin embargo, una vez que todo hubo concluido, Popham recibió la orden de vigilar la costa hispanoamericana, por si alguien intentaba utilizarla para organizar algún tipo de contraataque contra los británicos en Sudáfrica. Pero después de observar la total falta de defensas en torno a Buenos Aires, sin fuerzas de la Armada ni del ejército regular, Popham pensó un plan. Sin órdenes explícitas, consiguió que el general que ocupaba Ciudad del Cabo le prestara 1.500 hombres para invadir y ocupar Buenos Aires. Esta fuerza expedicionaria desembarcó en las afueras de la ciudad el 25 de junio de 1806, y el virrey entró en pánico cuando se enteró de la noticia, recogiendo su tesoro y huyendo hacia el interior. 2 días más tarde, los británicos entraron en la ciudad prácticamente sin disparar un tiro. La huida del virrey cayó bastante mal a los lugareños, porque si bien querían comerciar con los ingleses, no estaban nada interesados en ser anexados al Imperio Británico. Y uno de esos lugareños era un mercenario francés que trabajaba para los españoles, llamado Santiago de Liniers. Junto con algunos otros líderes locales, Liniers se escabulló hasta Montevideo y desde allí organizó una milicia compuesta en su mayoría por hombres de las clases medias mestizas. Una vez que estuvieron organizados, Liniers lanzó un contraataque contra los ocupantes británicos en Buenos Aires. Sin apoyo, sin refuerzos y sin órdenes claras sobre lo que estaban haciendo, las tropas británicas perdieron puntos estratégicos a manos de los locales y pronto se vieron rodeados. El 14 de agosto de 1806, un día después de que Miranda huyera de Venezuela, el comandante británico firmó un armisticio con Liniers y las tropas británicas se retiraron. En cuanto se fueron, el Cabildo de Buenos Aires votó para despojar al virrey de sus responsabilidades militares y dárselas a Liniers, al que ascendieron a capitán general. Liniers se dedicó entonces a mejorar las defensas de la ciudad, reclutando en la milicia a todos los hombres aptos, sin distinción de raza ni clase, y luego se dedicó a fortificar la ciudad y entrenarlos para la lucha. Cuando el Comodoro Popham regresó a Londres tras el fracaso de su pequeña invasión, el almirantazgo se enfureció con él y fue censurado pero no destituido por un consejo de guerra. Pero evidentemente no estaban demasiado enfadados con la situación, porque poco después autorizaron una segunda invasión y para el invierno de 1806 una flota en toda regla navegaba hacia el Río de la Plata con 15.000 soldados y marineros. A su llegada, los británicos decidieron atacar primero Montevideo, desembarcando una fuerza a principios de febrero de 1807 y capturando la ciudad tras una dura batalla en que ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Los británicos ocuparon la ciudad durante los meses siguientes, hasta que el general John Whitelock llegó en mayo y se hizo cargo de la operación. Tras la pérdida de Montevideo, la audiencia de Buenos Aires tomó la extraordinaria medida de votar la destitución del virrey y nombrar a Liniers virrey interino. Con esta nueva autoridad en sus manos, Liniers se preparó para el ataque británico que se produjo a principios de julio, cuando el general Whitelock transportó sus fuerzas a través del río hasta Buenos Aires y lanzó un ataque contra la ciudad. Las fuerzas de la milicia lideradas por Liniers lucharon duramente, pero los británicos lograron abrirse camino en la ciudad. Sin embargo, las fuerzas de la milicia siguieron luchando y se negaron a rendirse, y después de unos días el general Whitelock decidió que la situación era inútil, por lo que el 6 de julio de 1807 firmó un armisticio con Liniers, acordando la retirada de todas las fuerzas británicas en un plazo de 2 meses. Los últimos británicos se retiraron de Montevideo en septiembre, y cuando Whitelock regresó a Londres, no tuvo tanta suerte como Popham. Acusado de incompetencia por dejarse derrotar por unas milicias españolas improvisadas, fue juzgado en consejo de guerra y retirado del servicio. Así pues, las invasiones británicas del Río de la Plata habían fracasado, pero, como ya he dicho, mientras que las expediciones de Miranda convencieron a muchos de que la Hispanoamérica no estaba madura para la independencia,
los habitantes del Río de la Plata demostraron todo lo contrario. La población había demostrado una rotunda capacidad para defender lo que era suyo de un invasor extranjero. Y lo que es más, lo habían hecho sin tropas regulares del ejército español, e incluso sin el virrey español, que había demostrado ser cobarde e ineficaz. Tan cobarde e ineficaz que el Consejo Local de la Audiencia se había arrogado la autoridad sin precedentes de destituirlo. Esta creciente confianza y asertividad local contribuiría directamente a la Gran Revolución de Mayo de 1810. Y muchos de los hombres que lucharon contra los británicos en 1806 y 1807 acabarían más tarde siendo oficiales del Ejército Libertador de José de San Martín. Así que las dos invasiones de 1806 pintaron dos cuadros opuestos de la América española. La expedición de Leander mostraba un pueblo dispuesto a dar la espalda a la independencia revolucionaria, mientras que la defensa del Río de la Plata mostraba un pueblo dispuesto a asumirla. Y quién sabe cómo habrían seguido las cosas si la madre patria no se hubiera visto superada por una crisis fatal. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. Porque en 1807 Napoleón haría marchar tropas francesas a través de los Pirineos, posiblemente para atacar Portugal porque estaban buscando desafiar su sistema continental. Pero luego, a principios de 1808, Napoleón renegaría de sus aliados españoles, tomaría ciudades clave españolas y depondría la monarquía española, abriendo así la llamada úlcera española, pero más importante para nosotros, proyectando Hispanoamérica hacia el camino de la independencia.